Funesto me dice, preparando la transmisión en directo. Mayri, si podemos poner la cuenta atrás, porque si no después es mucho tiempo. Bueno, sí, me vuelve a aparecer. Vamos a esperar un minuto. Ay, qué nervios. Funciona, Nati, porque ya vamos 102. Ando. Sí, me acaba de aliviar el alma, eso. Hermes, gracias. Gracias, Hermes. Bueno, 10 segundos en esta cuenta atrás. Vamos a empezar a palpitarlas a estas jornadas de mujeres junguianas que vamos a compartir juntas. Muy bien, cuenta atrás terminada. Bienvenidas, bienvenidas a todas. Gracias por estar acompañándonos. Ya somos, como decíamos recién, más de 100 participantes en 15 minutos de iniciadas. Se van a ir sumando seguramente más mujeres a estas jornadas que organizamos cada año con Sofía y el Instituto Eleusis, con el apoyo de todas las compañeras y compañeros también del Instituto Eleusis. Aquí estamos para dar inicio. Les agradecemos por acompañarnos, por la confianza en la propuesta que siempre manifiestan. Y vamos a estar empezando en esta mesa de apertura. Vamos a estar las 4 docentes de la formación femenina y Silvia Guerra nos va a estar acompañando en la moderación del espacio. Y Mayra, que anda por allí, nos va a estar ayudando en la parte técnica, compartiéndonos las diapositivas. Chicas, queda en sus manos lo que sigue. Adelante, Sil. Buen día, bienvenidas a todas a la jornada de Psicología Femenina organizada por Sofía. Bueno, vamos a empezar con las 4 docentes de Psicología Femenina. Con ustedes van a estar Fanny Paulete, licenciada en Psicología y Filosofía, es doctora en Psicología Social, directora de México de Eleusis y docente de Femenina, Psicología Femenina. Hola, Silvia, gracias. Las presentamos a todas. Primero, Nati, ¿te parece? Bueno, dale, sí, dale, presentemos a todas primero, entonces, ¿cómo te Dale. parece? Fernanda Bolis, psicoterapeuta junguiana, doctora de Instituto Eleusis, es docente del Instituto Eleusis y docente de la formación. Juliana Bernardo, médica y psicoterapeuta junguiana, docente de la formación de psicología femenina. Y Natalia Bellosi, psicología social, coordinadora en Argentina del Instituto Eleusis, miembro de Sofía y docente de la formación de psicología femenina. Gracias, Silvi. A todas. Gracias. Bien, ahora sí, vamos entonces con Fanny, ¿no? Fanita, Y ¿arrancamos? Fanny primero.
Ok, bueno, muchísimas gracias Silvia, gracias a todas por estar por acá. A mí me encanta esta jornada de mujeres yunguianas y la verdad es que aparte de darles la bienvenida a estas jornadas que parecieran demasiado largas, porque bien lo dijo Fer, van a ser 2 días, yo les prometo y les aseguro que se nos van a pasar como agua y vamos a generar aquí una comunidad muy bonita que espero continuemos en contacto más allá de la jornada de este fin de semana. Fíjense, nosotros iniciamos con esta pregunta, ¿por qué una psicoterapia femenina? Pero si mis compañeras me lo permiten, yo quisiera empezar preguntando, ¿por qué una psicoterapia de orientación junguiana? O sea, ¿por qué estamos aquí cobijadas en la sombra de Carl Gustav Jung? No me voy a meter tanto en cuestiones biográficas ni teóricas, para eso las invitamos a nuestras formaciones de Instituto Eleusis, pero sí lo que quiero comentarles es que en algún momento muchos personajes hablaron de Carl Gustav Jung como el hombre del futuro, como el psicólogo del futuro. Y la verdad es que ese futuro ya nos alcanzó. Y hoy pudiéramos estar hablando de que es Jung el psicólogo de nuestro presente, el psiquiatra de nuestro presente, o como alguien le llamó en algún momento, doctor de almas. Kerenji le llamó así, el doctor de almas. ¿Qué significa esto? Que Jung habló del alma y retomó la importancia del alma en el contacto con lo humano. Entonces, si nosotros hablamos de por qué una psicoterapia de orientación femenina, a mí me encanta decir esto porque verdaderamente lo creo. Honor a quien honor merece. Y alguien que reivindicó la parte de lo femenino dentro de la psicoterapia, dentro de la psiquiatría y que nos impacta directamente en psicología, ese alguien fue Jung. Y yo no te quiero vender a Jung como un santo, ni como una divinidad, ni como una deidad, no, pero sí te lo quiero presentar como un hombre brillante, como un hombre absolutamente visionario y con una sensibilidad que ya quisiéramos cualquiera de nosotras para un domingo a ver qué se siente. Jung va a hablar en uno de sus artículos últimamente más difundidos el problema fundamental de la psicología actual. Y cuando Jung habla de cuál es el problema y se pregunta, a ver, ¿qué está pasando en la psicología actual que no está llegando al núcleo en donde tiene que llegar? Él se responde y dice, lo que le está faltando a la psicología es el alma. Lo que le falta a la psicología es el alma. A la psicología se le ha olvidado la psique. Nada más intentemos comprender, o sea, la manera tan hermosa y al mismo tiempo tan avasalladora en estas palabras de Jung. A la psicología le falta alma. Y continúa diciéndose, ¿y por qué le falta alma? Y dice, bueno, entendamos que la psicología ha estado durante decenas de años intentando ser consolidada y concebida como una ciencia. Y para que la ciencia reconozca a la psicología, se ha encasillado en un método que es hermoso, que es el método científico, y el propio Jung es muy fan del método científico, hizo muchísima investigación científica, o sea, él no deja de lado a la ciencia, al contrario, se fundamenta en ella, pero dice, más allá de la parte científica, más allá del discurso, ojo acá, del discurso masculino de logos, de la parte racional, de la parte lógica, que está muy bien, que nos ayuda incluso para establecer los criterios diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, y a partir de ahí ver a la luz del diagnóstico qué le puede pasar al paciente. Jung dice, sí, pero más allá del diagnóstico y más allá del logos que enuncia, no que etiqueta, sino que enuncia un cuadro patológico determinado, ¿qué hay más allá de eso? Y Jung se daba cuenta de que los médicos y que de hecho los psiquiatras sabían muy poquito del paciente porque no platicaban con el paciente, porque no charlaban con el paciente. Y díganme ustedes, queridas y hermosas colegas, mujeres, si a las mujeres no nos encanta platicar y si a las mujeres no nos fascina darnos cuenta qué hay detrás de la charla, qué hay detrás de la metáfora que nosotras compartimos en el diálogo.
Yo me imagino que algunas de ustedes el día de hoy están radiantes y son muy felices, aparte de guapas y sexys, porque se nota del otro lado de la pantalla, pero en este estar bien, en este estar radiantes, ustedes me dirán, estoy maravillosa, parece que brillo. Lo cierto es que no brillas, pero expresar que brillas es una metáfora, y a partir de esa metáfora yo puedo comprender cómo te sientes. Pero también en estas 138 almas que hoy estamos aquí reunidas, algunas de ustedes me podrán decir, si se abre el micrófono, yo tengo el corazón partido. Estoy aquí intentando distraerme de cosas que me están pasando en este mismo momento. Tengo el alma rota. Lo cierto es que el alma no está rota, pero en este discurso, en esta metáfora del alma rota, esta construcción metafórica es la que a mí me ayuda a acercarme al estado en el que se encuentra tu alma. Esto es lo que enuncia una psicoterapia femenina. Voltemos a ver más allá del discurso y el síntoma, que no está mal, y tenemos que voltearlo a ver, tampoco seamos fodongas ni displicentes, o sea, hay que voltear a ver ese discurso y ese síntoma, el dato concreto, hay que mirarlo, pero más allá de ese dato concreto, hay una serie de metáforas detrás de las cuales nosotros podemos encontrar el alma. La propuesta de Jung, un hombre, si me permiten decirlo, Nati, Julie y Fer, un hombre absolutamente femenino, un hombre tocado por lo femenino, un hombre que desde su propio contacto con lo femenino pudo poner su propia alma al servicio de las otras almas. Entonces, la psicoterapia femenina, salvo lo que digan mis compañeras, es aquella que mira el alma más que el síntoma. No quiero abusar demasiado de la palabra, cierro esta idea solo comentándoles una parte. Cuando él estuvo haciendo sus prácticas y sus estudios científicos en la Universidad en el Hospital de Burgosly, en la clínica de Burgosly, él se daba cuenta que de los pacientes muchas veces conocían más los enfermeros y las enfermeras que los psiquiatras. Y si tú has trabajado con pacientes psiquiátricos, incluso si tú has estado en alguna situación de internamiento hospitalario, te puedes dar cuenta que quien llega con esa sonrisa a preguntar, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está fulanita de tal? Más que los médicos, que algunos lo hacen, por supuesto, son los enfermeros y enfermeras. Y entonces Jung dice, los enfermeros y enfermeras saben algo que a los médicos se nos pasa, porque ellos mientras cambian la cama, mientras bañan al paciente, mientras les insisten para que coma, charlan con él, dialogan con él. Y eso es algo que se nos ha olvidado a los psiquiatras, que después de decir, ¿tiene esquizofrenia paranoide o tiene trastorno obsesivo compulsivo? No vemos más allá del diagnóstico y dejamos de lado este intercambio dialéctico, la lectura entre dos, dialógico, la construcción del discurso a través de la palabra tú y yo dialogando, charlando, y esto es una psicología de orientación femenina, una psicología que predomina la palabra o que pondera la palabra y en esa palabra encuentra la metáfora a través de la cual se dibuja el alma humana, que es al final la que sufre, la que se duele y la que se enferma por no encontrar oídos que la escuchen y no encontrar un sostén y una red en la cual pueda intentar sostenerse e intentar cobijarse. La psicoterapia que propone Carl Gustav Jung es una psicoterapia de orientación femenina, en donde no estamos los sanos y los enfermos, sino que habemos un encuentro entre seres humanos en donde seguramente algo tendrás que aprender de mi experiencia de vida, pero en donde yo te garantizo que yo voy a aprender un montón de cosas de tu experiencia de vida. Esa es la psicoterapia de orientación femenina propuesta por Carl Gustav Jung. Por eso concluyo diciendo, no es una terapia que se dé entre mujeres, porque Jung era un varón, y un varón bastante coqueto y sensual, por cierto, pero con tanto contacto con lo femenino que supo sostener, escuchar, mirar, y yo diría incluso atravesar y sanar muchas almas
casi todas las que él tocó. Ojalá que nosotros también podamos ser partícipes de esta sanación de almas. Bien, gracias, Anita. Y continuamos entonces con la mesa con Fer. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecta. Ah, bueno. Gracias, Fanny, por abrir con tanta vitalidad el espacio de charla y de ir que vayamos contando cada una nuestros puntos de vista en relación a esta formación y a lo que, bueno, a lo que nos convoca también, ¿no? La psicoterapia femenina, lo femenino. Y bueno, ¿y qué es lo femenino? ¿Sí? ¿No? Como gran pregunta que también nos lleva de viaje, así como nos lleva, ¿qué es lo que es la psicoterapia junguiana? Bueno, ¿qué es lo femenino? ¿No? Una pregunta que creo que nos conmueve y que se puede tomar desde varios lugares, pero también es pensarlo desde que no nos vamos a referir a una mujer biológica em, solamente. Ni tampoco a los roles sociales que nos asignaron, ¿no? Ni a los estereotipos con los que venimos andando, ¿sí? Y que está bueno también tener una mirada crítica y ver. Pero bueno, yo acá preparé algunas cositas que no me quiero olvidar de decirles y que me voy a tomar el permiso de poder leerles, ¿sí? Cuando hablamos de lo femenino, hablamos de una energía, de una cualidad de la psique. O sea, todos tenemos femenino, tanto hombres como mujeres. Tiene que ver con un modo de vivir, como un modo de vivir sensible, profundo y transformador, ¿sí? De hecho, hace falta lo femenino para poder transformar el mundo. Ahora vamos a ver por qué. Esta energía femenina es algo que todas las personas llevamos dentro, aunque hoy nos vamos a centrar en la manifestación de lo femenino en las mujeres, ¿sí? Tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con la forma en que tomamos decisiones y sobre todo en cómo vivimos las crisis, buscamos el sentido, que mucho tiene que ver con lo que decía Fanny, ¿no? Esta búsqueda de sentido desde lo metafórico y profundo, ¿no? Sabemos mucho de soluciones prácticas, pero lo profundo es lo que nos permite entender con mayor sabiduría las cosas. Y es profundamente transformadora la energía femenina. De hecho, hay una frase que dice, hay que echarle amor al caos, y tiene que ver con eso. La energía femenina es encontrar la forma de hacer creativamente en lo que a veces parece caótico o brutal, ¿no? De la vida. Voy a meterme un poquito pensando también en Jung como nuestro maestro, en donde él observó que los seres humanos teníamos una dimensión masculina y una femenina, y que no se trataba solamente del género que portábamos, sino de, de una realidad y de polaridades psíquicas. El masculino representa lo estructurado, lo racional, lo orientado hacia afuera, y lo femenino, en cambio, está relacionado con lo receptivo, con lo intuitivo, como decían recién una compañera, lo cíclico, lo emocional y lo vincular. Díganme si ambas energías no nos hacen, no nos dejan pensando, ¿no? Nos hacen, yo también tengo eso y los hombres también tienen eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo solamente como principio femenino en las mujeres. ¿Qué pasa con el principio femenino? Ha sido desvalorizado, porque desde muy chicas aprendimos que ser emocional es como ser demasiado sensible, escuchar la intuición es ser irracional, que necesitamos, que si somos tiernas, somos bobas o fáciles, ¿no? Entonces tenemos como muchas etiquetas en donde lo femenino no es tan valorado, ¿sí?
La mirada junguiana nos invita a recuperar esta parte perdida de nuestra psique, a entender que lo femenino es una forma de sabiduría y no de una debilidad. Eso es lo que vamos a trabajar. Es la capacidad de sentir profundamente, de sostener la vida, de tolerar la ambigüedad, de abrazar el misterio sin tener todas las respuestas. Esto bien que lo sabemos. Nos lo dice la intuición. El principio femenino se expresa en lo cotidiano, cuando damos espacio al silencio, cuando nos abrimos a la escucha profunda, cuando honramos los ritmos del cuerpo, cuando intuimos una verdad que todavía no podemos explicar con las palabras. Y también se manifiesta en lo simbólico, en los sueños, en las imágenes, en los mitos, donde lo femenino aparece como la gran madre, la sacerdotisa, la hechicera, la sabia, ¿no? O esas imágenes de amistosas y otras que son como muy fuertes, y ahí fuertes o rechazadas. Y ahí vamos a encontrar caminos para ampliar nuestra mirada sobre lo femenino y para mirarnos a nosotras. ¿Han escuchado sobre los arquetipos femeninos en las mujeres? De hecho, hay varios libros que se dedican a eso, los vamos a estar leyendo en la formación, y hay uno que en particular a mí me gusta mucho y me gustaría que también lo puedan leer, que es el de las diosas de cada mujer. Es un libro de Jane Shinoda Bolen en donde explica qué son los arquetipos femeninos. Y para hacerlo más sencillo, me gustaría que lo piensen como energías de lo femenino, ¿no? Lo femenino es algo muy, muy, muy amplio que tiene como diferentes facetas. Así que podemos ver como en diferentes momentos de nuestra vida cómo se expresa, que podemos ver en amigas, ¿no? Cada amiga miren alrededor y digan, ah, esta es una guerrera, ah, esta es una madre divina, ah, y esta vive joven, es joven toda la vida. Bueno, así esto tiene que ver con los arquetipos, con esas energías que se expresan de determinadas formas, en comportamientos, en actitudes, en pensamientos. Y en la formación lo que vamos a hacer es eso, también revisar cuáles son esos arquetipos que tenemos más cercanos a nuestra forma natural, cuáles son los que son más alejados y que también tenemos que integrar porque pertenecen a lo femenino total, ¿sí? Entonces vamos a ver en este proceso, y en la jornada también, ¿no? ¿Cuáles son esos más resonantes? Este libro es muy, muy bueno y si pueden, si quieren, lo pueden leer. Pero lo fundamental de todo esto es que es un camino de autoconocimiento, ¿sí? Es conocernos a través de las imágenes, conocernos a través de las metáforas, como decía Fanny antes. Y también poder conocer a otras y acompañarlas en su autoconocimiento, ¿no? Que si vamos a hablar de sororidad, eso es lo mejor que podemos hacer por la que está al lado nuestro. Los arquetipos también se viven en las relaciones. Entonces vamos a ver que mucho de nuestro mundo vincular está relacionado con nuestra esencia arquetípica, llamémosle, ¿no? Y con todos los comportamientos y actitudes que vamos desplegando paradas en determinado lugar subjetivo. Entonces, de esa manera también se van a determinar formas vinculares. Y estamos siempre en vínculo. Nacemos en vínculo, nos creamos en vínculo y vamos desplegando nuestro potencial y nuestras formas de ser y de actuar en vínculos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo me estoy vinculando? Y cuando me pregunto cómo me estoy vinculando, es quién soy, ¿no? ¿Y cómo me quiero vincular? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que desplegar en mi ser para vincularme mejor? ¿Sí? O para tener una vivencia en la vida que sea realmente gratificante, llena de experiencias que me hagan sentir, hey, qué buena está la vida, ¿no? Y cómo puedo desplegar mi propósito también, ¿sí? Pasan muchísimas cosas en el medio de nuestra vida, nuestro proceso de individuación, en las que nos vamos encontrando también con accidentes que no nos permiten encontrarnos con estas formas naturales nuestras, ¿sí? Porque tenemos formas naturales. Y en eso también vamos a trabajar en psicoterapia femenina. ¿Cuáles son esas cosas o esos dolores que muchas veces hacen que se modifiquen nuestras formas vinculares naturales, que se modifiquen y que se modifiquen y que se afecten de manera negativa y sombría?
¿sí? Entonces, el camino de vuelta es el camino desde el autoconocimiento y desde el entender y procesar y elaborar con la energía femenina eso que nos aconteció, eso que nos marcó, eso que nos dolió, ¿sí? Y cómo puedo como reescribir mi historia o recontarla desde otro lugar, ¿sí? Hay algo que se llama proceso de individuación, que es ese proceso de despliegue de ver quién es una, ¿sí? Eso es lo que vamos a acompañar también, ¿no? Y eso también es algo que, sí, yo también pasé por esa etapa. Yo también tuve mi noche oscura. Bueno, eso lo vamos a poder ver. Eso se llama proceso de individuación, ¿sí? Y lo que nos pide el alma es que la escuchemos. Y que escuchemos cuáles son sus símbolos, cuáles son sus imágenes, cuáles son las, lo que trae, lo que nos ofrece para que integremos a la conciencia. Este proceso tiene varias fases. ¿Sí? Como para darle como algunos tips y ya en un momentito me voy, pero me parece que me entusiasmé, ¿vieron? Entonces, es un tema muy lindo. Bueno, primero de todo es preguntarnos, ¿todo eso que yo creo que soy o estoy siendo agradable? O lo que pasa es que quiero que me quieran. Entonces tengo estas formas. Y ahí digo, hay cosas que van a tener que ver con mi esencia, que cuajaron justo con el tipo de vínculos que quiero tener con mi familia, lo que quería, qué sé yo, y otras cosas que no. Y voy a preguntarme, ¿no? ¿Y en qué medida? ¿Realmente si yo hago esto no me van a querer más? Y esto, al final me estoy enfermando por ser tan agradable, tan bonita. O al final no tengo que ser esa guerrera que corta todas las cabezas, porque en realidad nadie me está atacando. Bueno, y después voy a ir a preguntarme, ¿no? En la profundidad, bueno, ¿quién soy? Voy a estar en ese vacío, ¿no? Esa crisis existencial. Y me voy a encontrar con mis aspectos más oscuros, con lo que no quiero mostrar. Y me voy a tener que amigar, porque ahí también hay potencia. Ahí hay posibilidades de revelar tesoros. En la sombra no está solamente lo tengo que tirar ahí para que nadie lo vea porque esto es un desastre. No, quizás dentro de la sombra no me encuentro con talentos, con posibilidades. Siempre hay que tomar esa energía que estaba ahí guardadita y ponerla al servicio de mi personalidad total de una manera ética, estética y política, ¿sí? Y ahí tengo un renacer, ¿no? Venimos somos producto de muchas muertes interiores, ¿sí? Y de muchos renacimientos. Bueno, y ahí es donde nos tenemos que acompañar a vivir de otra manera nuestra alma. Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar viendo en esta jornada. Tiene que ver con la psicoterapia femenina. ¿Qué temas abordamos? Bueno, todos estos, pero en mayor profundidad. Bueno, y las invito a que, bueno, exploren sus sueños, exploren sus símbolos, vivan de verdad, ¿sí? Y bueno, compartan con nosotros esta jornada. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Fer. Bueno, gracias por tus aportes. Seguimos con Juli. Bienvenida, Juli. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Fanny, gracias Fer. Como siempre, un placer trabajar con ustedes y con Nati también. Gracias Silvi por la presentación. Y bueno, hermoso juntar todas estas mujeres de distintos lugares de Latinoamérica y del mundo también, porque creo que había de España, me parece. Pero bueno, hermoso que seamos tantas interesadas en estos temas, que me parece que hace tiempo ya que, como decía Fanny, que se empezó a gestar esto y que hoy estamos como en la maduración de poder tomarlo y comprenderlo en profundidad. Quizás en unos años también se entiendan otras cosas, pero creo que es el momento y bueno, me encanta ser parte de esto. Y yo tengo una presentación, no sé si la van a pasar. Silvi, ¿sos vos la...? Sí, Sí, o Juli, más? ahí está. ya Ahí, está en Bueno, recién estaba pantalla. y se salió. Mayri, bueno. ¿podemos poner la presentación acá? Bueno, porque todo esto que han comentado las chicas, ¿no? De el alma, de lo femenino, de conocerse, ¿no? ¿Cómo llegamos a conocernos? ¿Cuál es el medio y cuál es la forma de encontrarnos y de reconocer
partes que por ahí actúan a veces sin que nos enteremos y nos enteramos más tarde. Cómo todos estos arquetipos, cómo los podemos ver, ¿no? Porque es una pregunta que una se hace. Bueno, tengo un alma, tengo algo para desarrollar, pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hablar de símbolo, que es uno de los ejes centrales de nuestra formación y las distintas maneras en donde los símbolos se presentan. Justo va pasando por acá un avión que hace publicidad, perdón por el ruido, no sé si llega a escucharse, pero bueno, eh, se les ocurre justo ahora pasar. No, Juli, Em, quédate tranquila que no se escucha nada, así que tranquila. Perfecto. Desde los cielos hablando ahí alguien. Bueno, no, a ver, bueno, cuando estés, Sí, ahí yo veo si puedo compartir acá y está, ya está. dale. Bueno, vamos a hablar, el símbolo es algo muy importante dentro de la psicología porque Jung le da una visión muy amplia, amplía este concepto que en general se lo enseña mal, se lo enseña de una manera eh, errónea en cuanto a lo que significa y muchas veces se lo confunde con los signos. Justo anoche estuve viendo la peli El Código Da Vinci, que al final no la vi, me quedé dormida, pero explican, supuestamente él es un profesor que habla de símbolos y en un momento en realidad está hablando de signos, porque pone el símbolo de la paz, que no es un símbolo, es un signo, y vamos a ver por qué. El símbolo, Jung lo define como la mejor expresión posible de algo que es parcialmente conocido. Esto quiere decir que es una imagen de la cual conocemos un aspecto y otro queda en la inconsciencia, digamos, que hay algo que no podemos conocer. Por ejemplo, el símbolo de la paz fue creado específicamente por una persona para transmitir un mensaje. Los símbolos no son creados por una persona conscientemente, son como revelados, podemos decir. Y van a significar algo más de lo que estamos viendo y eso nos va a atraer. El inconsciente tiene una fuerza que actúa sin que nosotros podamos saber por qué muchas cosas y nos llama la atención, nos gusta, nos genera una curiosidad. Entonces, por ejemplo, en este caso yo les he puesto la luna, el sol y en el centro he puesto el uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola. Como decía Fanny más temprano, siempre hay que mirar las cosas concretas y hay que mirar las cosas también desde el lado simbólico. Por ejemplo, en este caso tenemos a la luna, que podemos verla concretamente, la luna existe, nos influye, está ahí, pero también nos dispara todas unas sensaciones y emociones que nos hacen que nos quedemos mirando la luna e imaginando un montón de cosas, ¿no? Y el sol también nos produce lo mismo, nos produce sensaciones que nos da vitalidad, nos alegra cuando amanece todos los días y cuando el sol y la luna se juntan en un eclipse nos produce muchísima emoción. Entonces son cosas concretas que existen en el mundo, pero que a la vez tienen esta cuestión que nos llevan a imaginar y a conectarnos justamente con el alma. Entonces, cuando aparecen estos símbolos, tanto sea en sueños como en fantasías o en la misma vida, que no sé, nos toca ver un eclipse y conectamos con alguna emoción, nos está hablando de algo que tiene un trasfondo que es el que nos invita a descubrir, a conocer ese trasfondo. Les puse el uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, porque es un símbolo que ha existido en muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia, en civilizaciones que no tenían contacto entre sí. De alguna forma, esta primera
figura que es lo circular, ¿no? Por eso también les puse estas 3 imágenes, porque lo circular tiene que ver con lo femenino. Esta redondez, esta calidez, la contención, todo lo que dijo Fer recién, tiene que ver justamente con lo redondo, con lo circular. Y esto de el inicio y el fin de las cosas y lo cíclico, que también como mujeres vivimos mucho la ciclicidad, ¿no? Con nuestros periodos menstruales, con las gestaciones, con las distintas etapas dentro también de nuestra, de nuestra vida. Tenemos estos inicios y estos finales, y esta serpiente que se muerde la cola ha simbolizado también el inicio y el fin de muchas cosas, y es un símbolo colectivo porque existe a lo largo y ancho de la historia del planeta. Entonces, a través de los símbolos vamos a trabajar dentro de la formación, reconociendo cómo son estas imágenes simbólicas que van a estar relacionadas con los distintos arquetipos. Y así vamos a poder ir como desmenuzando de a poco qué significan estos arquetipos, qué nos vienen a decir, cómo, esto que decía Fer, cómo se activan en las otras personas, y siempre para hacer esto vamos a tener que tener la mirada simbólica, que es como una segunda mirada de las cosas. Por ejemplo, podemos ver la luna y decir, ah, bueno, es un satélite de la Tierra que está ahí, que gira alrededor nuestro, y quedarnos solo con eso, o podemos tener la mirada simbólica que decimos, pero irradia una luz que viene del sol y llega hasta nosotros, y eso me genera una emoción. Eso es una forma diferente de empezar a abordar las distintas cosas de la vida. Esto lo vamos a trabajar en profundidad, y vamos a utilizar también otros métodos muy femeninos que hoy, gracias a Dios, están en auge también, y los podemos comentar sin tener miedo a que nos digan que estamos locas, ¿no? Como la siguiente Filmina. Vamos a trabajar sobre imágenes simbólicas relacionadas con el tarot, con la astrología. Podemos usar otros lenguajes simbólicos con el I Ching, que es un libro antiguo de China, que es muy interesante y que también tiene un lenguaje simbólico. Nati, ¿me cambias de Filmina vos? Yo ¿No? no estoy compartiendo. Mayra, ¿podés cambiar la filmina? Capaz que a veces pasa que se queda en la Ahí está. Ah, ahí está. Ahí. Bueno, puse este ejemplo, ¿no? Para abarcar, digamos, un poco todos los distintos lenguajes con los que podemos trabajar, que ya no están tan condenados como han estado hasta hace poco, porque creo que es esto, ¿no? Este momento en el que estamos viviendo, en el cual necesitamos también más explicaciones, necesitamos darle lugar a todos estos distintos símbolos y distintas formas de expresión de los símbolos, y ya podemos tener como un lenguaje común con gente que quizá hace unos años ni siquiera le podíamos nombrar que sabíamos algo de tarot porque nos miraban mal. Hoy te preguntan, ay, ¿y qué significa? O por ejemplo la astrología también, ¿no? Como ya hay gente que sabe mínimo dos o tres cositas de su carta, cuando antes era cosa de locos. Y creo que eso es un avance también en el lenguaje de lo femenino, de estos lenguajes que no se ciñen únicamente a una estructura lógica, sino que permiten una visión más amplia de las cosas. Entonces, eh, podemos también trabajar con estas imágenes, y nos van a permitir conocernos y conocer cómo es la estructura de nuestra psique. Lo interesante del tarot es que aparecen los sueños muchas veces. Tenemos sueños que podemos decir, ay, esta imagen me recuerda a tal carta del tarot. Y eso abre una posibilidad de interpretación y de análisis que enriquece muchísimo lo que podemos llegar a decir. A veces son imágenes que son como si el sueño lo hubiese cortado y pegado la carta en el mismo sueño, y eso también
le da sustento al tarot como imágenes arquetípicas, como imágenes que no solamente alguien se las inventó y las dibujó, claramente son imágenes que se han revelado y que podemos presentárselas a cualquier persona de cualquier lugar del mundo y van a entender de qué estamos hablando. Al menos van a ver cosas similares. Es como un lenguaje universal, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la carta de la torre y bueno, a todos nos va a resonar más o menos por el mismo lugar. Quizás lleguemos a otras conclusiones cada uno porque también depende mucho lo simbólico de lo personal y eso también lo vamos a trabajar muchísimo en la formación, cómo esa carta de la torre puede ser algo colectivo, pero también representa algo que es mío y que es desde mi individuación lo que me está marcando. También vamos a trabajar con la siguiente, que es como las formas de expresión de estos símbolos que cuando tenemos, por ejemplo, un sueño o tenemos una fantasía o nos sucede algo en la vida que no lo podemos explicar con palabras, podemos recurrir a distintas formas de expresión que son el dibujo, la escritura, cualquier forma artística y también la música. La filmina, no sé quién la mueve. Bueno, no importa, igual. Era a modo, ahí está, a modo de ponerlo. Puse acá, me faltó la escritura, pero está también como la poesía, ¿no? Como forma de expresión. Y acá puse estos dibujos como de niños, acá al comienzo, porque muchas veces en terapia, cuando uno le pide a un paciente que traiga un dibujo, lo primero que dice es que no sabe dibujar. Entonces, la idea justamente es que no sea una obra grandiosa como acá he puesto esta obra que me encanta de escultura, la Venus de Samotracia. Creo que se llama Venus. No, bueno, la Samotracia es el lugar, que es una obra escultórica maravillosa, bueno. Y también les puse como una obra de pintura sin forma, porque también lo que podemos expresar a nivel abstracto sirve muchísimo. A veces no tenemos que llevarlo a figuras concretas, sino que la misma expresión de lo que queremos decir puede estar plasmado en cualquiera de estas formas, ¿sí? No cerrarnos muchas veces a si sé o no sé hacer ciertas artes, sino que pueden ser medios y no tienen que ser como para exponerse en un museo, simplemente para poder expresar. De hecho, hay una colección de dibujos de analistas. Jung tenía los mandalas de sus pacientes y técnicamente quizá no son grandiosos, pero sí expresaron maravillosamente lo que ellos necesitaban expresar. Y esa es una de las grandes herramientas que tenemos para acercarnos al mundo simbólico y de paso hacer este ingreso al alma, porque todas estas son justamente expresiones del alma. Y por último, otra de las cosas con las que vamos a trabajar es el tema de sueños, mitos y cuentos de hadas, porque dentro de las imágenes mitológicas, de los relatos mitológicos, de los cuentos de hadas, tenemos el relato de la manera arquetípica en la que se desenvuelve nuestra vida. Podemos buscar, por ejemplo, el más conocido, el arquetipo del héroe, donde lo podemos traspolar a cualquier momento de nuestra vida, desde decidir nacer en este mundo, ya es un inicio del viaje del héroe, como emprender algo y va a tener una estructura y una forma de desarrollarse que podemos irla comprendiendo a través de los relatos míticos, desde el inicio, desde la llamada al héroe, desde cómo a veces nos resistimos a ir por esos caminos,
después cómo aparecen los ayudantes cuando decidimos hacerlo, y, y bueno, las distintas formas, después la vuelta, la gran vuelta del héroe al inicio y volverlo a empezar. Esto también lo podemos ver en el tarot, lo podemos ver en la astrología, ¿no? Cómo se van repitiendo todos estos relatos a través de la historia, y saber que yo creo que ayuda mucho al conocer los mitos y los cuentos, saber que a otros antes le pasó lo mismo que me está pasando a mí y que lo solucionó de alguna manera que a mí me puede servir, y que de esa forma voy a poder como tomar ciertas decisiones o saber en qué momento de mi vida estoy, como para decir, bueno, estoy acá, como acá aparece Sísifo llevando esa piedra hasta la punta de la montaña para que vuelva a caer otra vez. Muchas veces estamos en esa situación, ¿no? Que hacemos esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y de nuevo cae la piedra, pero que si entendemos el mito, por qué está ahí, qué significa, también nos podemos salir de esa condena. ¿M? Entonces, son maravillosos los mitos y los cuentos. También lo vamos a ver que las imágenes estas se presentan en los sueños, a veces muy textualmente, quizá cargando algo por una montaña y que vuelva a caerse, puede aparecer un sueño así, o peleándonos con un león ahí como Hércules, y tratando de integrar esas energías, y aparecen en los sueños, aparecen en la historia. Y bueno, creo que todo esto lo vamos a ver en profundidad en la formación, y bueno, estamos contentas de que estén hoy acá. Y para terminar, bueno, les quiero dejar mi canal de YouTube, Doctora Juliana, para que vayan a ver algunos videos sobre estos temas que les van a interesar. Y bueno, ya estoy con el tiempo y Mu- las dejo con Nati, Muchísimas que gracias, Juliana. bueno, gracias. A ti, bienvenida. Te toca el Gracias, gracias, cierre de gracias, esta Eli. mesa. Bueno, voy a tratar de achicar para no robar tiempo, pero recordemos que empezamos como 15 minutos tarde por el tema en el momento del acceso, así que vamos a hacerlo tranquilas pero rápido. ¿Les parece? Vamos con la fuerza sanadora de los círculos de mujeres, porque la formación en psicoterapia femenina está orientada para quienes no son psicólogas o psiquiatras o médicas que pueden ejercer la psicoterapia femenina. También está orientada a la posibilidad de desarrollarnos como facilitadoras en círculos de mujeres, ¿no? Y yo acá avanzamos a la siguiente diapo, ¿sí? Me gustaría traer una imagen que para mí es la que resume todo lo que significan los círculos de mujeres, ¿no? Estas mujeres en ronda, en donde no hay jerarquías, no hay un centro externo que dirija, sino que el centro está puesto en eso compartido, ¿no? El círculo es una forma muy antigua, muy primitiva, muy sabia de poder encontrarnos. Es una estructura simbólica que nos iguala, nos espeja, nos contiene. Y recuperar esta forma es ya en sí misma una acción que es profundamente sanadora. En los círculos de mujeres sucede algo que no siempre es posible en lo cotidiano, y es que abrimos un espacio donde podemos escucharnos entre mujeres desde el alma, ¿no? Es como un territorio simbólico el círculo, una especie de útero grupal que nos sostiene, que nos cobija y que nos permite a cada una mostrarnos tal como somos, ¿no? Sin máscaras, sin exigencias, sin tener que estar representando algún papel, ¿no? Y desde mi experiencia, como verán, si me empiezo a emocionar mucho y me voy de tiempo, chicas, me cortan, porque cuando hablo de los círculos me emociono, porque desde mi experiencia, los círculos ofrecen algo que los espacios individuales de terapia no pueden darnos, y es un espacio de sanación colectiva, y yo apuesto profundamente a la sanación colectiva. Hay algo que se da en los círculos, en los grupos, y es que la sanación se vuelve algo compartido. Muchas veces me pasó, supongo que a quienes han participado de círculos también les ha pasado, que cuando una mujer pone en palabras algo que nos atraviesa,
¿sí? O algo que la atraviesa a ella, yo también siento adentro mío que algo se mueve, algo se reconoce, algo mío se reconoce en eso que la otra trae. Entonces, lo que sana una resuena de alguna manera en todas, lo que una nombra habilita a que otras también lo podamos nombrar o lo podamos ver, porque tal vez ni siquiera lo podíamos ver. Y lo que una transforma muchas veces también abre la puerta que nosotras no sabíamos que teníamos cerrada, porque somos espejos, pero no somos un espejo plano como el que yo tengo aquí del otro lado de la computadora, somos un espejo vivo. Entonces reflejamos todo el tiempo eso que la otra no ve, eso que la otra ahora está lista para mirar, eso que de alguna manera necesita ser traído a la conciencia. Pero no solo reflejamos, sino que también nos dejamos reflejar y también vemos en la otra aspectos nuestros que estaban esperando a que nosotras los podamos ver, reconocer, integrar. Entonces, en ese sentido, cuando una mujer se permite sanar algo, sea una herida, sea una culpa, las mujeres sabemos mucho de culpas, una historia, un mandato, no lo está haciendo solo para sí misma. Cuando una de nosotras está sanando algo, está reparando algo en el tejido de lo femenino colectivo. Estamos reparando también para las que tenemos al lado, para las que fueron antes y para las que van a venir después. Cuando yo me sano, nunca me sano sola. Siempre lo hago con otras, para otras, por otras, junto a otras, ¿no? Lo hago sabiendo que eso que transformo en mí va a tener un eco en las demás. Y este es para mí uno de los regalos más grandes que nos da el trabajo en círculo, poder entender que no estamos solas y que somos importantes en ese tejido de los femeninos, ¿sí? Y que la sanación puede volverse algo, así como la enfermedad es contagiosa, la sanación también puede ser contagiosa, ¿sí? Entonces, en este entramado, me avisan si estoy hablando muy rápido porque voy mirando el reloj que me corre, se van tejiendo experiencias que nos devuelven algo esencial, que es el sentido de pertenencia, el sentido de cuidado mutuo, ¿no? De la tribu, de la comunidad, y la fuerza de esos testimonios compartidos, en donde aparece una forma de saber que por lo general fue muy desacreditada o ha sido invisibilizada, que es la sabiduría que nace de la experiencia, ¿no? Que no es una sabiduría o un conocimiento académico, sino que es esa experiencia acumulada en el alma femenina que empieza a emerger cuando le damos el lugar, ¿sí? Entonces, en un grupo, en el espacio, cuando yo cuento algo que me pasa y hay alguien que asiente en silencio, que no trata de cambiarme, que no trata de explicarme qué me pasa, sino que simplemente ahí está sosteniendo eso que me pasa, uno empieza a sentir que no estoy sola, que no está sola, porque en eso que la otra comparte hay algo que yo no me animaba a decir, porque cuando una se anima a iluminar algo que estaba en sombra, de alguna manera yo también rompo ese pacto de silencio que a veces tengo conmigo misma para no ver, para no mirarme, ¿no? Y que muchas veces nos termina aislando, enfermando, paralizando. Entonces, en el espacio grupal, el cuidado mutuo se vuelve un acto profundamente reparador. Y también trabajar en círculo nos permite ritualizar lo cotidiano, ¿sí? Nos permite, no sé, a veces es algo sencillo, un gesto, una vela, una carta, un objeto que se ofrece ahí al centro del espacio grupal, en donde se abren espacios para eso en donde la palabra no puede alcanzar, ¿no? El círculo nos permite cerrar ciclos, nos permite honrar procesos, nos permite marcar pasajes, atravesar duelos y nos va conectando con lo sagrado, con algo del orden de lo arquetípico, de lo invisible, ¿sí? En un mundo que todo el tiempo nos empuja a la inmediatez, a la superficialidad, los rituales son una manera de poner un stop, de tener un poquito el tiempo para poder habitar el presente. Y no hace falta, como les decía, algo grandioso. Alcanza con un silencio compartido, alcanza con hacer juntas una respiración consciente, respirar al mismo ritmo, una palabra intencionada, regalada al círculo. Entonces, lo que nos transforma no es el objeto, sino la presencia, esa disposición interna
en donde le podemos hacer el lugar a lo simbólico, porque el ritual es una vía para que nuestra alma pueda hablar en su propio lenguaje, y el lenguaje del alma es el lenguaje de las imágenes, de los símbolos, de los gestos. Por eso es que los rituales son una herramienta ancestral que nos va a ayudar a ir acompañando esos procesos psíquicos desde otro lugar, no tanto desde la mente, desde lo racional, que no es que lo desdeñamos y no lo utilizamos, sí, claro que utilizamos la mente, pero a esa mente hay que sumarle el alma, ¿sí? Y desde ahí es que sostenemos procesos psíquicos cuando trabajamos en grupo, desde el alma, desde la intuición, porque en el trabajo terapéutico con mujeres puntualmente, esto es muy importante. A nosotras, a las mujeres, se nos ha privado justamente de esto, de lo simbólico, de lo ritual, de lo sagrado. Entonces, volver a ritualizar es reivindicar la esencia del alma femenina, poder devolvernos a nuestro propio lenguaje, devolverle su ritmo, su misterio, ¿no? Y por eso en los círculos el ritual es esa puerta de entrada a lo profundo, ¿sí? Avanzamos la diapositiva, Mayri, por favor. Les prometo que voy a resumir lo que queda en 3 minutos. Entonces, en una psicoterapia de orientación, una psicoterapia femenina de orientación junguiana, los círculos no van a ser solo una herramienta, ¿sí? O algo accesorio, perdón, no van a ser algo accesorio, van a ser una herramienta muy poderosa, muy concreta, que nos permite trabajar con esto colectivo, con esto simbólico, con esto ancestral, porque es una vía de acceso al alma femenina en todas sus dimensiones. Y en los círculos ocurre algo que también es sanador, que podemos volver a confiar en otras mujeres, poder volver a confiar en esos lazos femeninos que en el sostén, ¿no?, de la hermana, en el sostén de la palabra compartida. Las mujeres tenemos una gran tarea en sanar el daño de la competencia, de la comparación, del aislamiento. Tenemos que aprender a tejer redes reales, afectivas y sólidas. Tenemos que volver a ser tribu, porque muchas de nosotras, por historia personal, por cultura, por mandato, fuimos criadas para desconfiar de otras mujeres, para competir, para medirnos, para protegernos unas de otras. Y ese modelo de vínculo femenino nos ha herido profundamente. Y los círculos nos proponen otro modo de relación, en donde la otra no sea una amenaza, sino una aliada, una compañera del camino, una testigo de mis propios procesos. Alguien que no viene a decirme qué hacer, sino que viene a sostener mi búsqueda, viene a espejarme, viene a estar conmigo mientras yo atravieso lo que sea que tenga que atravesar. Y en ese momento se restaura no solo la confianza en las otras, sino también la confianza en mí, la confianza en que hay algo más grande que me sostiene cuando yo sola no puedo más. ¿Y quién no ha estado en esa situación en la que siente que sola no puede más y lo que necesita al lado es otra mujer? El círculo también se convierte en esa matriz, ¿no?, que nos va conteniendo en esos momentos, una especie de comunidad en donde el alma, en esos momentos que le toca atravesar durísimos, puede reposar. Podemos descansar en esa certeza de que no estamos solos. Y yo creo que esa es una de las experiencias más sanadoras que nos puede ofrecer un círculo y la psicoterapia femenina, la certeza de que no estamos solas. Y yo por eso elijo cada vez que puedo los formatos grupales de trabajo. No porque esté de moda, no porque crea que ahí pueden encontrarse todas las respuestas, sino porque yo misma lo he vivido en carne propia y porque sé lo que pasa cuando un grupo de mujeres se sienta en ronda, abre el corazón y se sostiene mutuamente. El círculo nos transforma, nos ofrece un lugar donde ser, donde estar, y hoy lo femenino necesita justamente de manera casi urgente, les diría, espacios así, íntimos, espacios donde no tengamos que defendernos, donde no tengamos que justificarnos, donde no tengamos que rendir exámenes, en donde podamos venir así, todas rotitas, como estamos a veces, y que con la ayuda y el acompañamiento de las otras podamos volver a armarnos. Vamos a la última diapo, ya terminamos. Y ahí es donde, para mí,
está el sentido más profundo tal vez del trabajo con grupos, del trabajo con círculos, que es esto en donde eso individual se transforma en colectivo, en donde el dolor va encontrando palabras, ¿no? En donde la vida encuentra símbolos que van sumando sentido a lo cotidiano, porque un poco para retomar y hacer el uroboros de esta mesa, lo que planteaba Fanny en el comienzo de la mesa, ¿no? Recuperar la vida simbólica. La vida necesita que recuperemos los símbolos, símbolos que le sumen sentido a lo cotidiano. Y ahí el alma femenina puede empezar a recordar quién es. Por eso elijo los círculos, porque los círculos son una medicina para el alma, son una manera de habitar el mundo y desde mi perspectiva, repitiendo a James Hillman, estar en círculo es poder hacer alma junto con otras. Hasta aquí llegué, no me pueden decir que me extendí de más, cumplí con mis 10 minutitos o tal vez un cachito más. Gracias a todas, ahí tienen mis datos de contacto por si los necesitan o me quieren contactar por algún motivo. Y ya estamos, si quieren mis Muchísimas compañeras. gracias, Nati, Gracias, gracias. a todas. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, si quieren, vamos a un recreíto cortito y después seguimos, que tenemos Sí, una jornada larga. estamos pasadas y aparte ya está Merce también en la mesa, en la sala, perdón, pero si alguien quiere de mis compañeras hacer algún comentario para cerrar y luego ya le damos el pase a Merce. Yo sí quisiera agregar algo sin que me extienda demasiado, porque diría Nati, me emociono. Fíjense que justo algo que nosotros tenemos y nos interesa mucho dejar en claro, tanto en Eleusis como en Sofía, es esta parte integradora. Yo estoy leyendo aquí a Alexis, estoy leyendo a Patti, que dicen, bueno, es que mi experiencia con mujeres ha sido tenaz, ha sido tremenda y horrible. La mía también, la verdad es esa, ¿no? O sea, yo he tenido mucho más vapuleo en contextos de mujeres que en contextos incluso de varones. La lectura de una psicología femenina nos hace darnos cuenta que esto no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con cuál es la energía por la cual nos dejamos tomar. El hecho de ser mujeres, y concluyo con esto, no nos garantiza tener el ánima y tener lo femenino a flor de piel. Hay o habemos mujeres muy tomadas por lo masculino. Y cuando eso masculino avasalla lo femenino, en ese momento entramos en la lucha, entramos en la pugna, entramos en la crítica mordaz, etcétera, etcétera. Por eso una psicología de lo femenino no es necesariamente una psicología de mujeres, sino una psicología de almas que quieren conectar con esta parte tan esencial de lo humano. No sé si quieran comentar algo, compañeras mías. No, excelente, Fanny, me parece que para cerrar, no sé, espero Juli, pero parece que para Nada, cerrar ese es un hermoso mensaje, ¿no? Porque si no, sí aparece esto como de la competencia instalada en un sistema que es patriarcal y que no tiene que ver exclusivamente con un género, como decías, sino con que vivimos en un sistema que alaba las virtudes de lo masculino y que ha negado profundamente las virtudes y cualidades de lo femenino. Bueno, de eso también voy a estar hablando después, en la charla sobre la demonización del poder femenino, más tardecito. Fer, Juli, ¿quieren decir algo? Y cerramos. muchas gracias y que bueno, vamos a seguir desglosando temas a lo largo de estos 2 días y que es importante que también nos sentamos justo en una gran ronda de mujeres, en un gran círculo de mujeres, más que en cuadraditos. Gracias, Fer, Sí, gracias. y que Juli. las esperamos en la formación también, que se animen a ser parte y que vamos a trabajar sobre estos temas en profundidad. Y es muy interesante la transformación que ocurre durante esos 2 años, es impresionante. Así que las invitamos a que sean parte de nuestra formación también. Bien. Gracias, Juli. Bueno, gracias a todas. Gracias por acompañarnos en esta mesa de apertura. No se vayan, que ahora tenemos la presencia de Merce Domínguez, que no se van a arrepentir de escucharla. Es una
es excelente en todo lo que hace, así que les pedimos que nos tengan un ratito de paciencia, interrumpimos esta transmisión para dar inicio a la que viene y ya continuamos. Gracias.